nos vamos con sus vapeadores, nos vamos con los cigarrillos electrónicos. Es el momento de ponerle impuestos más fuertes a estos que se convirtieron en la alternativa al cigarrillo tradicional y que hay que decirlo, poco a poco lo han ido desplazando. Sí, señor, la próxima semana, el miércoles, va a ser el primer debate de este proyecto de ley que, como le decía anteriormente, ya se ha impulsado desde hace mucho tiempo y no ha tenido éxito en este trámite. Saludamos a esta hora a la autora, bueno, una de las autoras, ella es la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Carolina Giraldo. Representante, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos aquí en Sigue la W. Actívenos el audio, representante, sí, por favor, para que la podamos escuchar. Listo. Ahora sí, representante. Sí, señora. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo estas noticias que creo que van a ser muy buenas, porque creo que esta vez sí vamos a lograr subirles impuesto a los cigarrillos e incluir el impuesto a los vapeadores que en este momento no tienen ningún tipo de impuesto. Representante, ¿y cuál es la necesidad de este proyecto de ley? ¿Por qué para ustedes es tan importante que se apruebe en el Congreso de la República? Bueno, como ustedes lo decían, desde antes, en el transcurso de la reforma tributaria, nosotros tratamos de incluirlo en la reforma tributaria. Ahí nos dijeron, es que eso afecta a los impuestos departamentales, no sé qué, no es el momento. Pero desde ese momento el Ministerio de Hacienda dijo, cuando lo presenten, ahí lo vamos a apoyar. Y de hecho ya tenemos el concepto positivo del Ministerio de Hacienda y también del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que cuando se aumentan los impuestos a los cigarrillos, disminuye el consumo. Y esto es, primero, salvar vidas, segundo, disminuir gastos en el sistema de salud, 6.5 billones de pesos anuales se estarían simplemente ahorrando si hacemos esto, y además estaríamos haciendo que 1 millón de personas en el país simplemente dejaran de fumar. Esto lo ha comprobado la historia, la ciencia, es lo que ha venido pasando cuando o en otros países o incluso en nuestro país se sube el impuesto al cigarrillo, inmediatamente disminuye el consumo. Pero de eso hay algunas dudas, representante Carolina, porque pues hay otro, para un estudio siempre hay otro estudio y pues hay unos informes que justamente dicen que no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque pues el que es fumador paga lo que sea para seguir consumiendo este tipo de productos. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero preguntarles qué los hace pensar a ustedes como autores de este proyecto y de la iniciativa que esta vez sí se logre, porque es que con el tema de estos impuestos que se pueden considerar también saludables, pues pasa lo mismo que con los de las bebidas azucaradas y demás, que hay un lobby por parte de las empresas, de la industria, para no dejar que esto avance en el Congreso, además porque también hay que hacerlo vía reforma tributaria, ¿no? Bueno, ya no hay necesidad de hacerlo vía reforma tributaria, se puede hacer como lo estamos haciendo en este momento y es vía un proyecto de ley aparte de la reforma tributaria. ¿Qué nos hace pensar que esta vez sí va a ser bien recibido? Primero, que se tiene el concepto positivo de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Esto no se había logrado antes y significa que el gobierno está respaldando. ¿Y por qué no lo va a respaldar? Si esto significa incluso mayores recursos para la salud. Y creo que el gobierno está muy interesado en que haya más recursos para la salud. Entonces creo que esa coyuntura también es favorable. Segundo, porque de verdad que si simplemente seguimos haciéndole caso a la industria, a las tabacaleras, a ese lobby, pues no vamos a lograr que la gente baje el cigarrillo. Aquí no se trata de prohibir el vapeador, pero sí se trata de regularlo, sí, de hacer más conciencia. Ya hay un proyecto de ley para regular algunos temas de los vapeadores, pero se sabe que con los impuestos es una medida muy importante, complementaria, para generar esa pedagogía y que la gente sí sienta, sí sepa que los vapeadores también son malos para la salud, son dañinos para la salud, así como el cigarrillo. Creo que ha habido un avance también en pedagogía y eso nos ayuda también a que esta vez sí sea, digamos, un proyecto de ley ganador. Y además que estamos viendo que gente de todos los partidos políticos está apoyando la iniciativa. Este es un proyecto de ley que presentamos gente que va desde David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, de gobierno, del Pacto Histórico, hasta Marilyn Castillo, oposición, y en la mitad gente de todos los partidos. Entonces la verdad es que es un tema que sí cohesiona
y que esta vez creemos que sí va a salir adelante. Representante, permítame un minuto porque tenemos otros dos invitados. Saludamos a Laura Castañeda, ella es subdirectora de Proyectos Especiales de la Federación Nacional de Departamentos. Subdirectora, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la mesa, buenas tardes representante Carolina, mucho gusto y bueno, acá estamos para aportar. Subdirectora, muchas gracias porque pues sí es importante alimentar este debate. Decía la representante que uno de los argumentos por los cuales no se aprobaba este proyecto o no se respaldaba es porque podría afectar los impuestos de los departamentos. ¿Esto es así? ¿Cuál es la visión desde la Federación? Miren, pues desde la Federación de Departamentos, que como vocero de las entidades territoriales lidera el programa anticontrabando, pues tenemos un mensaje muy claro. Primero, queremos destacar estas iniciativas. Yo creo que no hay un colombiano que no quiera trabajar por mejorar la salud de toda la población y principalmente pues con productos que son nocivos para ella. En segunda medida, creo que el proyecto de ley que está siendo objeto de discusión en este momento tiene dos componentes. Uno de ellos es el tema de regular un producto, una gama de productos que está incursionando en el mercado hace varios años y no tiene aún regulación. Y con lo cual la Federación y de parte de los departamentos creo que hacemos un llamado a que se regule no solo desde el punto de vista sanitario de comercialización. Por ejemplo, el tema de menores es evidente y ese tema hay que regularlo, sino también desde el punto de vista impositivo, como lo estaba manifestando la representante. Entonces, en esa medida, desde la Federación se ve con buenos ojos estas iniciativas que permitan mayor recaudo para los departamentos, que ustedes saben que el destino del impuesto al consumo va para los departamentos a la inversión en salud. Y por el otro lado, la iniciativa como lo... Subdirectora, Señora. más o menos, ¿de cuánto considerarían ustedes debe ser un impuesto sobre este tipo de productos para que además se genere un recaudo que aporte a las arcas de la salud de los departamentos, de los entes territoriales? Juan Pablo, la Federación trabajó con FEDesarrollo técnicamente una propuesta en la que, a diferencia de la propuesta de la representante, y creo que estamos en el momento de abrir estas discusiones, esta mañana estuvimos en una mesa de trabajo precisamente en ello, es una mezcla de un impuesto mixto, se llama esto, no únicamente con un componente ad valorem, sino con un componente específico que pueda desincentivar el tema de consumo y un componente ad valorem. En principio se trabajó con FEDesarrollo una tarifa que para el año 2024 podría ser de 288 pesos por gramo o por mililitro. Ustedes saben que acá el mercado de estos otros productos, otras categorías está bastante amplio. Entonces, dependiendo del tipo de producto, podría ser 288 pesos por gramo por mililitro y con un componente ad valorem del 10%, como que está similar al de cigarrillo hoy. Una precisión adicional, este tema del componente específico de 288 también se prevé que se actualice cada año, igual que funciona el del cigarrillo tradicional, y la propuesta inicial que se está poniendo sobre la mesa para discusión es que además de la actualización con el IPC, pueda tener un incremento adicional de 6 puntos por año. Subdirectora, hay quienes dicen que si se aumentan los impuestos también podría aumentar el contrabando de este tipo de cigarrillos o también de vapeadores. ¿Esto es así? ¿Ustedes ven ese riesgo? Sí, lo que hemos señalado, y por eso hablaba de las dos vías, es que en el lado del cigarrillo tradicional o tabaco tradicional es donde la Federación ha levantado la mano. Y para que se tenga en cuenta precisamente el fenómeno del contrabando. Actualmente lo que está grabado, una precisión que hago, lo que está grabado en este momento con el impuesto al consumo que va a financiar las rentas departamentales para efectos de inversión en salud, y ojo con un punto también para la ADRES,
como administradora de los recursos de la salud, van para ambas vías, es el impuesto de consumo del cigarrillo tradicional. Para los departamentos hoy en día, este impuesto en los últimos años ha representado en los últimos 5 años el 43% de sus ingresos tributarios, y de ello la mitad es derivado del impuesto al cigarrillo tradicional. Sobre esto ahí levantamos la mano y respondo concretamente tu pregunta, porque en los últimos años, desde el año 2019, las cifras de contrabando de cigarrillo está por encima del 30%. Ustedes saben, hace unos meses se lanzó la última encuesta que se realiza sobre el estudio de incidencia de consumo ilegal de cigarrillo en Colombia, que para el año 2022 arrojó que del total del mercado, el 34% de los cigarrillos que se consumen son ilegales. Esto implica que de 10 cigarrillos, 3 que se consumen en Colombia son ilegales, y ahí es donde nuestra preocupación, llamamos la atención, porque el estudio revela 2 cosas: no solo esta gravedad de que estemos en la tercera parte del mercado en el consumo ilegal, sino que quienes más consumen el cigarrillo ilegal son los estratos 1 y 2 y el sector rural. Esto implica, ¿y cuál es la razón? Porque uno pensaría, ¿por qué es el estrato de 1 y 2 en un 48% y estratos 1 y 2, perdón, en un 40% y rural en un 48%? La sencilla razón es el precio. Cuando uno en este estudio le pregunta al consumidor que cuál es la razón para que consuma este cigarrillo que se ha identificado con la metodología del estudio, ¿por qué consume este cigarrillo? La respuesta en un 86% es que es el precio. Y cuando nos vamos a mirar, ya con esto concluyo, ¿cuál es la diferencia entre el precio del legal respecto del ilegal a precios 2022 en promedio nacional? Ustedes saben que las regiones tienen diferentes precios, pero en precios en promedio nacional la cifra legal está en 8.720 pesos. Se entiende, por supuesto, que incorpora el impuesto vigente a la fecha, y el cigarrillo ilegal vale 4.000 pesos. La diferencia son 4.700 pesos. Entonces, en un estrato 1 y 2, gente con menores recursos y en zonas rurales, el acceso, pues si van a los tenderos y le ofrece entre el legal y el ilegal, que la diferencia es de 4.000 pesos, 4.700 pesos, como les acabo de señalar, pues es evidente que el consumidor está desafortunadamente incentivado a consumir el ilegal. Yo quiero, y con esto cierro, para escuchar las otras posturas, en ningún momento nosotros, desde el lado de la Federación, queremos... Subdirectora, por favor, es que le quiero hacer una pregunta para que nos precise el dato que nos dio en la respuesta anterior, porque estábamos aquí analizando si entonces estamos hablando de un impuesto bastante alto para este producto, para estos productos. Usted mencionó 10% de un componente ad valorem, pero además 280 pesos por cada 10 mililitros que tenga, por ejemplo, un vapeador, y adicional el IPC también. ¿O exactamente de cuánto sería el impuesto y qué impuesto sería? ¿Sería un impuesto indirecto o un impuesto directo que le pegaría a los consumidores? La propuesta que se ha trabajado con Fedesarrollo es, desde el punto de vista técnico, es un impuesto replicando al impuesto al consumo, dada la categoría de estos productos y dada su afectación. Debo señalar que el impuesto de cigarrillos hoy tiene la misma composición, no porque se trate de productos similares. Yo sé que hay unos que se denominan sucedáneos de él, pero la estructura es de bienes del tipo de producto, y hoy en día el del cigarrillo está aproximadamente en 3.000 pesos el componente específico. El ad valorem es del 10% y se actualiza en la misma medida, con el IPC más 4 puntos hoy en día.
Entonces, esta es la propuesta, actualmente la propuesta que ha liderado la representante Giraldo, sería solo un componente ad valorem al 150%. Y pues bueno, lo que les decíamos en la mesa técnica de la mañana de hoy, nuestro llamado es a que se construya la mejor propuesta desde el punto de vista técnico, para que podamos obtener mayores recursos en las finanzas departamentales con destino a salud. Nos acompaña Paul Andrés Rodríguez, él es PhD y también profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y ha también impulsado varios estudios sobre este tema. Profesor, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. Bueno, profesor, para ilustrarnos un poco cómo está, por ejemplo, el consumo de los cigarrillos electrónicos y vapeadores por parte de los niños, porque uno de los argumentos es que se necesita reducir el consumo por parte de los menores de edad, por ejemplo. Listo, digamos que aquí hay varios temas en general, ¿no? El problema actual con el tema del consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores, imitadores, o sea, en general, está en dos cosas. Uno, no sabemos cuáles son sus efectos a largo plazo. Y la razón que no sabemos es porque no llevan tanto en el mercado mundial. Es decir, para saber todo lo que sabemos sobre tabaco convencional, pues tuvieron que pasar décadas y esos son millones de muertos que se ven al tema. Entonces, esperar estudios que nos digan cosas muy específicas de por qué evitar estos productos que están basados en, digámoslo así, en químicos para la industria de alimentos, pero no para quemar, pues es peligroso, por decirlo menos. Y el segundo, por el tema de consumo conjunto entre cigarrillo convencional y cigarrillo electrónico. Es decir, se genera la adicción a la nicotina o a otra clase de sustancias y esto hace mucho más fácil el paso hacia, digamos, al cigarrillo convencional. Ejemplos, en otros casos, países como Uruguay habían logrado introducir medidas incluyendo impuestos bastante altos al cigarrillo convencional, habían logrado bajar problemas muy serios de prevalencia a sus niveles actuales, pero hoy en día están volviendo a haber crecimientos en prevalencia debido justamente al auge de los cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día están diseñados estos productos por la forma de colores, etcétera, para atraer a la población joven. Es decir, están pensados específicamente para llegar a, digamos, niños, adolescentes de 14, 15, 16 años, que es la edad a la que normalmente empezaban a fumar las personas. Entonces está muy bien diseñado por ahí y eso es justamente lo que se quiere evitar por ese lugar. Algo que me gustaría aprovechar aquí un poco es el tema de la medición de contrabando. 30% en los estudios que conocemos en general creemos que posiblemente es exagerado. ¿Por qué? Sencillamente porque el estudio usualmente que se realiza no se sabe exactamente, o sea, perdón a Laura, pero no sabemos exactamente cómo se realiza ese detalle paso a paso y en los estudios que se ha visto, no solamente en Colombia, sino en general, normalmente se está sobreestimando esas tasas. Entonces, digamos, poder mantener precios altos para los impuestos no tendría mucho lío. En este caso, el de 288 gramos por mililitro o por mililitro, siendo una cuenta rápida, un vapeador desechable son unos 30.000 pesos, aquí estaríamos hablando de unos 26.000, ¿no? Entonces, pues, tiene sentido, pero sigue siendo menos que el 150% de la base gravable que se está haciendo en la propuesta actual. Entonces, ¿por qué se suelen preferir? O sea, tiene mucho sentido hacerlo como un impuesto fijo y uno ad valorem, un específico y un ad valorem, pero con los números que se proponen, pues, digamos, sería muy por debajo de lo que se está teniendo, como para estar equiparados a los niveles internacionales. Profesor, se nos acaba el tiempo porque tenemos otros dos temas, pero le agradecemos mucho por participar, también a la subdirectora de Proyectos Especiales de la Federación Nacional de Departamentos y a la representante Carolina Giraldo. Sin duda, la otra semana vamos a estar muy pendientes de este debate, a ver si esta vez por fin se aprueba este proyecto de ley. Muchas gracias a los tres.